El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que era Dios el Padre, el eterno Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo que Dios el Padre era para el pueblo de Israel, fue Jesucristo para los 12 apóstoles, para sus discípulos, para esas multitudes. El Padre, desde los cielos, alimentó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Padre provocó que el Mar Rojo se abre. El Padre fue una columna de fuego, una columna que les guiaba de día y de noche. Jesucristo, semejante. También Él multiplicó el pan para el pueblo, anduvo sobre las aguas, hizo milagros. Lo que fue Dios el Padre para Israel, fue Dios el Hijo, Jesucristo, para los apóstoles, para nosotros. Pero hoy en día es el Espíritu Santo el que está al margen aquí en la tierra. Es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la gracia. Como dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y termina diciendo, para anunciar el año agradable, o como muchos textos antiguos dicen en Isaías 61, para anunciar el año de la gracia. Estamos en el año de la gracia. Un año normalmente entre 365, 366 días. Pero este año, el año de la gracia, no depende de semanas, de días, de horas,
sino solo de una persona, de la obra de Jesucristo. Este es el año agradable del Señor. Ahora es el año agradable del Señor. Es el año de la recompensa, como dice esa palabra. Es el año de la gracia. Es el año del favor de Dios. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es absolutamente importante. Para ser salvo es absolutamente importante creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando uno de verdad cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, nunca tendrá dudas en creer que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre eterno, el Olam, el eterno Dios, el Dios de las alturas, es Dios. Y una de las primeras cosas que nosotros aprendemos cuando somos salvos, porque tenemos que saber una cosa, que ahora aquí en la tierra, la persona que tiene toda la autoridad, la persona que representa a Jesucristo, es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Jesucristo dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará a otro consolador, o como dice en griego, a otro de la misma calidad. Jesucristo, Él nos salvó, y es el Espíritu Santo que nos lleva a esa verdad, a esa luz, a esa revelación. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. El Padre nos ama. El Hijo, Jesucristo, nos aprecia. Y el Espíritu Santo nos tiene un cariño que no nos podemos imaginar. Jesucristo hizo la obra y el Espíritu Santo revela la obra. Nos acerca a la obra de la salvación, de la justificación, del perdón, de la resurrección. Es el Espíritu Santo. Lo mismo que es imposible acercarse al único Dios verdadero, a no sea por el único camino que existe. Solo hay un camino que te lleva a la vida eterna. Solo hay un camino que te lleva a una puerta. A una puerta. Esa puerta, ese camino, esa luz, es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solo a través de Jesucristo, nuestro Señor, que nos ama, nos aprecia, solo a través de Jesucristo podemos tener esa relación verdadera, íntima, cercana, profunda con Dios el Padre. Pero, lo mismo que Jesucristo, es el único camino, la única verdad y la verdadera vida eterna que nos lleva al Padre. Así también solo hay una persona, solo existe una única persona que nos puede revelar la verdad de la persona de Jesucristo. No es un santo, no es una virgen, no es ninguna otra religión. Es una persona, el Espíritu Santo de Dios. Solo
el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, que está aquí ahora. Y no me refiero solo a sus dones, como nos describe la Biblia, a su poder, a su ministerio. Eso todo son cosas que uno experimenta con el tiempo. Pero lo más importante del Espíritu Santo es Él como persona. Esa cercanía, ese amor, ese cariño, esa luz, esa unción, esa presencia que te rodea. Bajo la gracia de Jesucristo está la presencia del Espíritu Santo. Fuera de la gracia no existe la presencia del Espíritu Santo. Bajo la gracia de Jesucristo estamos en la presencia del Espíritu Santo permanentemente. Y una de las cosas que el Espíritu Santo al principio Él nos toma de la mano, una de las primeras cosas que Él nos revela, el Espíritu Santo, es sobre la persona de Jesucristo. Todo lo que nosotros cristianos necesitamos viene por la palabra de Dios, la Biblia, la palabra. ¿Sabéis lo que me he dado cuenta? Que los periódicos se tienen que imprimir todos los días de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque todos los días están cambiando de opinión. Pero Dios solo una vez tuvo que hacer un libro, porque Él nunca más cambia de opinión. Él es eterno, su palabra es eterna, su palabra es santa, su palabra es poderosa, tan poderosa que hasta el mismísimo diablo tuvo que someterse a la poderosa palabra de Dios, que es viva y eficaz, poderosamente eficaz esa palabra. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo te revela para que crezcas sanamente en el Espíritu, y es lo mismo cuando un niño empieza a crecer, como nuestro nieto en este momento. Hay cosas que si un niño no aprende los primeros años de su vida, probablemente nunca más lo va a aprender. Hay cosas que son primordialmente importantes como cristiano, aprender los primeros años de su vida ciertas cosas. Por ejemplo, sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo más importante. Luego sobre Dios el Padre. Luego sobre Dios el Espíritu Santo. Luego sobre su palabra, sobre su gracia, sobre su santidad, su justicia. Y una de las cosas primordialmente, probablemente más importantes, también es sobre la iglesia. ¿Qué es la verdadera iglesia de Jesucristo? Toda denominación o toda supuesta iglesia que diga nosotros somos la única iglesia de Jesucristo, en verdad es una secta. En verdad viven bajo un manto de mentira y de confusión. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante conocer la iglesia de Jesucristo? ¿Y cuáles son los 3 pilares de la iglesia de Jesucristo? Os quiero invitar que me acompañéis a este estudio bíblico sobre la iglesia está edificada sobre 3 pilares. Jesucristo
solo habló 2 veces en los 4 evangelios de la iglesia. Y en el único evangelio que Jesucristo habló de la iglesia es en el evangelio de Mateo. Una vez, en el texto que hemos leído, Mateo capítulo 16, y cuando llega al versículo 17 y 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, o como dice en griego, tú eres Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el próximo versículo dice, y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. La próxima vez que Jesucristo habla de la iglesia es en Mateo capítulo 18, versículo 17. Pero en el próximo versículo 18, Mateo 18, 18, de nuevo dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Es interesante que las únicas 2 veces que Jesucristo habló de la iglesia, al mismo momento habló y nos reveló sobre la necesidad de tener autoridad y poder para atar todo, o como dice Salmo 110, versículo 2, domina en medio de tus enemigos. La iglesia de Jesucristo es la única, vamos a llamar institución o como le llames, que tiene la promesa que nunca puede ser destruida. La iglesia, el apóstol Pablo nos revela que es la novia, que es el cuerpo, que es el ejército de Jesucristo. La iglesia tiene la promesa que pase lo que pase, la iglesia no puede ser destruida. ¿Por qué? Cuando hablo de iglesia, no me refiero a la iglesia católica, ni tampoco a la iglesia evangélica, y tampoco a la iglesia adventista, ortodoxa, o pentecostal, o bautista. Esos son nombres que nosotros le hemos dado. Jesucristo no tiene muchas iglesias. No. Él solo tiene una. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? La verdadera iglesia de Jesucristo son personas. Personas que creen en Jesucristo. Y según 1 de Pedro, capítulo 2, 4 y 5, son personas que son como piedras vivas edificadas para una casa espiritual. Uno no va a la iglesia. Uno es la iglesia. En verdad tú no vas a la iglesia, sino tú eres parte de la iglesia. Y tu vida está extremadamente tejada, cercana con la iglesia. Si la iglesia es atacada en el espíritu, tú lo percibes en tu casa. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero nosotros como comunión somos la iglesia. La iglesia de Jesucristo, en primera línea, no es la iglesia católica, ni evangélica, ni presbiteriana, no. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que son obedientes a la guía del Espíritu Santo. Porque uno no puede decir que es cristiano y vive obviamente en la oscuridad. Eso no funciona. Cuando uno dice que es cristiano, anda en la luz, como Él está en la luz, y tenemos comunión los unos con los otros, como dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La iglesia de Jesucristo no es una institución. Como dijo un hombre, un escritor, filósofo, pastor, que ya se fue con el Señor, americano, y él dijo: en Galilea el cristianismo era una persona, en Roma una institución, en Europa una cultura y en América del Norte un show. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo solo tiene una iglesia, que se puede llamar de este o del otro nombre. Eso es ningún problema. Pero la iglesia es la comunión de los santificados bajo la gracia. Y la iglesia está edificada sobre 3 pilares. Una verdadera iglesia, para que crezca sanamente, tiene solo un fundamento. Primera carta de Corintios 3:11, Jesucristo es el fundamento y no se puede cambiar. Toda iglesia que no tenga a Jesucristo como fundamento, toda iglesia que no tenga la obra, la justicia, la santidad, el temor de Dios, todo eso en la persona de Jesucristo, toda iglesia, supuesta iglesia que no tenga a fundamento a Jesucristo, no puede crecer, imposible. Porque la iglesia tiene un fundamento, primera carta de Corintios 3:11, que es Jesucristo, pero tiene 3 pilares. Hay 3 cosas que revelan lo que es una verdadera iglesia. Toda verdadera iglesia tiene estos 3 pilares. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y tercero, la adoración. Esos son los 3 pilares de una iglesia. La predicación clara de la persona y de la obra de Jesucristo. Segundo, una vida profunda, verdadera, viva de oración. Y tercera, una profunda, cercana adoración. Todo cristiano que quiere crecer sanamente tiene que vivir, experimentar estos 3 pilares: la palabra, la oración y la adoración. Para que una iglesia crezca sanamente, una iglesia no crece por conceptos. Una iglesia no crece por management del mundo. No. Lo más importante en una iglesia es predicar la Biblia abierta, la Biblia revelada, la palabra viva. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. La palabra de Dios es pura energía. La palabra de Dios tiene poder impresionante.
La Biblia es impresionante, el poder, la fuerza, la energía, el dunamis, el kratos, el ischios, el energes, o como le llames en una de esas palabras en griego que describe el poder de la palabra. La Biblia es el único libro de Dios. Dios el Padre, el eterno único Dios creador, solo ha escrito un libro, o ha dejado escribir un libro en esta tierra. Y son 66 libros que nosotros le llamamos Biblia, que proviene del nombre griego biblios, que significa biblioteca pequeña. La Biblia, en verdad, son 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y el hombre no vive del pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesucristo. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva saldrán de su vientre. Salmo 119, versículo 105, tu palabra es luz. Salmo 12, versículo 6, tu palabra 7 veces purificada. Juan 17, 17, Padre, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos por la verdad. La palabra de Dios es impresionante. Tiene pura energy. Es pura energía. Es fuerza del cielo, presencia de Dios, sanidad de Jesucristo, salvación de Jesucristo. La Biblia es pura energía, es impresionante, impresionante. Cuando en una iglesia, se predica la palabra clara, de una forma respaldada por el Espíritu Santo de Dios, toda alma, todo espíritu de toda persona que viene a la iglesia es empapada con vida, con ánimo, con inspiración. La palabra de Dios rompe cadenas, sana los corazones, alumbra los ojos de los corazones. Por eso, la primera columna de la iglesia es la palabra de Dios en su poder. No de su forma predicada, de juicio y de condenación. No. Si tú estás bajo la gracia, toda palabra tiene que estar empapada con la gracia de nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. La palabra de la gracia, como dice en Hechos 14, del 1 al 3, y Dios daba testimonio de la palabra de la gracia. La palabra de la gracia, la palabra de Jesucristo, su enseñanza, su revelación. La primera columna de una iglesia es la palabra. Predica la palabra y tendrás los resultados de la palabra. La segunda columna de una iglesia es la oración. La oración individual, tuya, en casa, pero también como iglesia. Toda iglesia necesita ganarse el terreno en la oración. Por eso, el día más importante de la iglesia no son los cultos los domingos. Me explico. Los domingos se celebra la victoria, pero en el día de oración se aplica y se gana la victoria.
Los demonios. ¿Tú te crees que ellos temen a un lugar que se llama iglesia y no tienen vida de oración? No, por favor. Es la oración que le hace daño al reino de Satanás. La oración como iglesia, como cuerpo, sean con vigilias, sean con encuentros semanales de oración. Toda iglesia que no tenga un tiempo profundo, un tiempo intenso positivamente, un tiempo de verdadera oración, no va a ningún sitio. El crecimiento de la iglesia va mano en mano con la predicación de la palabra, la oración y la adoración. Esas son las tres columnas. Cuando hablo de oración y cuando hablo de orar como iglesia, estoy hablando de un tiempo de guerra, un tiempo donde la autoridad que Dios nos ha dado, queridos, oración es impresionante, es omnipotencia presente. La oración es impresionante. Por eso es necesario que como iglesia, como cuerpo, tengamos profundos momentos de oración. Si quieres acompañarlo con ayuno, hazlo. La oración como iglesia es un tiempo de guerra, donde reprendemos a los poderes diabólicos, a los poderes demoníacos, a donde proclamamos que Jesucristo es el Señor, a donde atamos al hombre fuerte, reprendemos a todo poder diabólico. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted cree que nosotros cristianos tenemos que hacer guerra espiritual? ¿Usted cree que es necesario meterse contra los demonios? Si ya todo está hecho, toda la obra de Jesucristo está hecha. Bueno, tienes razón, toda la obra de Jesucristo está hecha. Pero tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo nos dijo que no daba autoridad sobre todos los demonios? Lucas 9, 1 y 2. Y que las señales de los que le seguirían a Jesucristo era echar fuera demonios. Marcos 16, versículo 17. ¿Y por qué dijo en Lucas 10, 19? He aquí, os doy autoridad de pisar escorpión y culebras y sobre todo el poder del maligno, y nada os dañará. También tengo una pregunta. ¿Por qué Jesucristo nos dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que no tenemos que poner la armadura de Dios en esta guerra? ¿Por qué dijo Santiago que tenemos que reprender al diablo para que huya? ¿Por qué dice la Biblia que por la sangre de Jesucristo hemos vencido al diablo? ¿Por qué dice en Mateo 12, dice que todo lo que atemos en la tierra, dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? ¿Por qué dice Marcos 3:27 lo mismo? Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. ¿Por qué dice Lucas capítulo 11 a partir del versículo 20 lo mismo? ¿Por qué? La razón es esta. Si eres cristiano, quiero decirte una cosa. Bienvenido a la guerra. No todos los días tienes guerra, pero si tú eres un cristiano que ama al Señor con cariño profundo, vivo, que quieres conocer más al Señor y que en todo lugar hablas de Jesucristo, yo
te prometo que vas a tener guerra. Si tú dices que eres cristiano y no tienes vida de oración, y no lees la Biblia, y tampoco vas a la iglesia, porque esos son los 3 indicativos de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano busca la presencia del Señor en la oración, lee la palabra de Dios y está involucrado en una iglesia. Si tú dices que eres cristiano y la iglesia no te importa, ni tampoco el Señor en la oración, ni leer su palabra, quiero decirte, tú tranquilo, tú nunca vas a tener problemas con demonios. ¿Qué demonio se te va a acercar a ti? Le vas a dar una depresión a los demonios. Cuando hablo de cristianos, hablo de gente que de verdad le sigue a Jesucristo. Por favor, acuérdate una cosa. Jesucristo no te sigue a ti. Estás equivocado. Tú tienes que ser obediente a Él y seguirle a Él. Así no es la cosa. Cuando uno vive con el Señor, uno antes o después tendrá ataques. Pero tranquilo, aquel que vive en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Y acuérdate lo que dice la Biblia en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso, cuando uno va a la iglesia que es edificada sobre estos 3 pilares, la palabra, la oración. Cuando hablo de oración como iglesia, es tiempo de guerra. ¿Y sabes que no todos los cristianos saben orar en grupo? No. Muchas veces tú dices orar por una cosa y los pensamientos se van por otro sitio. La oración en común como cuerpo es absolutamente necesario para crecer en el Espíritu como iglesia. Y el tercer pilar de una iglesia es la adoración, la alabanza, la adoración, exaltar su nombre, cantarle al Señor, proclamar sus verdades, virtudes. La adoración es de suma importancia en una iglesia. La adoración es muy importante, muy importante. La adoración tiene que ser profunda, íntima. La adoración es de suma importancia. Alabar a Dios, cantarle, adorarle. Porque la Biblia dice que Dios el Padre busca adoradores en el Espíritu y en la verdad. Lo dice en Juan 4:24. Por eso hay 3 pilares. Para que una iglesia crezca necesita estos 3 pilares. Primero, la palabra, una predicación fundada en la palabra, no en principios, no en ideas mundanas, un rollazo. Dios el Padre no necesita esas cosas. Su palabra es la sabiduría, su palabra es poder. Y luego, la iglesia necesita tiempo de oración, de intercesión. No devil, no demon puede resistir al poder de una iglesia que sabe orar. Pero verdadera oración. Y es importante la adoración, importantísimo. La adoración es tan importante, por eso es tan atacada. ¿Y sabes? La iglesia vive de 3 pilares. Tiene 3 pilares: la palabra, la oración, la adoración, pero vive de 3 pilares. ¿Sabes cuáles son? La relación con Dios, la relación con la iglesia y la relación con tu hermano. Es interesante, querido oyente, que la sabiduría de Dios
tiene 7 columnas. Proverbios 9, versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sobre 7 columnas. ¿Sabéis por qué dice 7 columnas? Porque está hablando del Espíritu Santo. Los 7 Espíritus de Dios, como dice en Isaías capítulo 11, en Apocalipsis. El Espíritu Santo, Él edificó la sabiduría sobre 7 columnas. Pero ¿sabes qué? Es interesante que la sabiduría tiene 7 columnas, pero la verdad solo una. Primero de Timoteo 3:15. Y la verdad, dice, es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Interesante. La sabiduría, 7 columnas. La verdad solo una. Porque Jesucristo solo tiene una iglesia y solo hay una verdad. No existen 2 verdades. Pueden existir 2 opiniones, pero no 2 verdades. Y es de suma importancia. Si quieres crecer, querido oyente, como cristiano, tienes que estar en una iglesia. Pero déjame explicarlo de otra forma. No solo es importante encontrar una iglesia, más importante es encontrar tu iglesia. El lugar donde tú percibes que vas a crecer. ¿Y sabes? Si tú puedes percibir si vas a crecer en una iglesia o no, es muy fácil. Tú crecerás solo hasta el techo. ¿Cuál es el techo? Es el líder, el pastor de una iglesia. Si tú quieres saber hasta dónde tú puedes crecer, observa a tu pastor. Él es el indicativo. Jesucristo dijo que el alumno nunca será más grande que el maestro. Por eso es importante que estés en una iglesia involucrado. Porque hay 3 versículos en la Biblia que nos enseñan que si no estás en una iglesia, y cuando hablo de iglesia, déjame añadir una cosa. Hay personas que trabajan día y noche, que trabajan de internas, personas que no pueden ir los domingos a una iglesia, pero sí pueden ir una vez a la semana a un grupo de casa, a un grupo de oración. Quiero decirte de todo corazón que esa es tu iglesia, tranquilo. Muchos les gustaría venir los domingos a la iglesia y no pueden. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida. Están trabajando duramente. Intentan hacer todo lo que pueden. En la iglesia Pasión por Cristo hay diferentes y diversos hermanos, hermanas que solo una vez a la semana, al mes, pueden venir a la iglesia porque su jefa, su jefe, solo le da una vez al mes libre. Una hermana me vino triste, llorando, que ella no sabía si ella de verdad era miembro de la iglesia. Y le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque solo puedo venir una vez al mes a la iglesia.
Y algunas veces mi jefe me dan libre los domingos, algunas veces los sábados, algunas veces los viernes, algunas veces los miércoles. Y le dije a la hermana que ser miembro de una iglesia es algo de corazón. Algo de corazón. Y que nadie que mejor que el Señor conocía su situación. Y si ella venía una vez al mes a la iglesia, le dije, tranquila, el Señor ve que te encantaría venir más veces, pero no puedes. Por eso cada vez que vengas, quiero que vengas, que me saludes y que yo voy a orar por ti. Así lo hago. Esa hermana le gustaría venir más veces, claro, pero no puede. A ella y a otros. Pero si tú puedes venir a la iglesia los domingos, o los sábados, o los viernes, o los miércoles, no importa el día, importante es tu corazón. Dice el apóstol Pablo en 3 versículos que si no estás en una iglesia, no recibes la herencia entre los santos. Hechos 26, 18, Hechos 20, 32 y Colosenses 1, 12. Habla de la herencia entre los santificados. ¿Sabes que hay una herencia en el Espíritu que solo vas a recibir si estás en una iglesia involucrado? Querido oyente, mire, yo jamás he visto a una persona crecer en el Espíritu que no estaba bajo autoridad en una iglesia. Y no estoy hablando de los saltamontes que van de un lugar a otro. No estoy hablando de eso. Porque yo comprendo que hay personas que van a una iglesia de visita, luego van a otra y luego van a otra. ¿Sabes qué? Muchas veces lo comprendo. Yo sé por qué lo hacen. Porque están buscando su lugar, como dije, su iglesia. Y yo lo comprendo. Y muchas veces es necesario. Cuando llegas a una ciudad de nuevo, cuando llegas a una ciudad porque has cambiado de trabajo, te doy un consejo. Ve y visita primero 4, 5, 10 iglesias y a donde tú sientes que es tu lugar, allí es tu lugar. Por eso es necesario ir a otra iglesia para mirar. Y cuando tú sientes que has llegado a tu lugar, pues ahí te quedas, ahí te involucras, ahí ayudas. Es muy importante estar en una iglesia, importantísimo. Y de verdad, estar involucrado en la iglesia. Y cuando uno está en una iglesia, no solo está involucrado con su tiempo, con su corazón, sino también aporta con sus diezmos y ofrendas a la iglesia local. Es importantísimo ser miembro de una iglesia. Y déjame dar solo una anécdota y ya sigo. Pero no confundas y no te creas que todo predicador es un pastor. No. Hay muchos predicadores, sí, pero no todo predicador es un pastor. No. Un pastor es una vocación de Dios, una vocación de Jesucristo.
Y solo porque uno predica no significa que es pastor, ni de lejos. Un pastor es fácil de reconocer. Y te recomiendo que te escribas lo que voy a decir ahora. Un pastor verdadero protege por sus oraciones, alimenta por sus enseñanzas, sana por el trato con las personas y guía por su ejemplo. Otra vez. Un verdadero pastor protege por sus oraciones, alimenta a la iglesia por sus enseñanzas, sana a las personas por el trato y con la gracia que Dios le ha dado, y guía a las personas por su ejemplo. Es la forma más rápida y fácil de encontrar un verdadero pastor. Porque quiero deciros una cosa. Jesucristo dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Él no dijo: Pedro, ordeña mis ovejas. Eso no dijo. Por eso es necesario conocer los 3 pilares de la iglesia: la palabra con su poder, la oración con su autoridad y la adoración con su santidad. Nosotros aquí en Dynamis Radio, eso es lo que hacemos. Lo que yo como pastor pretendo de todo corazón ayudarle a todos los cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, adventista, ortodoxo. Mi intención, mi llamado, mi vocación como pastor y director de Dynamis Radio es bendecir a todas las iglesias, ayudarle, dar buena enseñanza, predicar el evangelio,